y rápidamente tenemos que dar paso porque aquí es como en la televisión, ¿verdad? Hay que correr. Esa era la temática que aprendimos, ahora es en lo virtual. Y continuamos del Brasil a la Argentina nuevamente. Le convocamos, ya está con nosotros de tempranas horas, por supuesto, interviniendo, compartiendo. Está con nosotros eh, una especialista en arte. Ella es doctora en artes. Es la doctora Mercedes Scheneman, profesora de Historia de Artes Visuales, y desarrolla su trabajo de investigación en el ámbito misional, específicamente sobre temas iconográficos desde un enfoque hermenéutico. Autora de varios libros, ensayos, investigaciones. Con nosotros la doctora Mercedes. Muy buenos días nuevamente, todo suyo el micrófono. Buenos días, Isabelino. Buenos días a todos. Agradezco en primer lugar a toda esta fundación con este inmenso esfuerzo que hacen por difundir toda la cultura guaraní jesuítica. Y bueno, saludo a todos con mucha gratitud. Y voy a comenzar directamente, mientras se exponía y veía que pasaba el tiempo, fui haciendo mentalmente una síntesis como para no demorar tanto, y entonces voy a explicar en primer lugar en qué consiste mi trabajo, que comienza con una pregunta. Bueno, son las preguntas que nos persiguen siempre a los investigadores, en este caso sobre la misión de San Ignacio Mini, y un desafío ante la decoración de la puerta del portal de la sacristía de San Ignacio. Este trabajo es un trabajo de carácter descriptivo en algunos aspectos, porque se describe el sitio de emplazamiento de la misión de San Ignacio Mini, definitivo, el sitio definitivo, ¿no? Como decía recién la doctora Parellada, la arqueóloga, que fue su primera fundación en el Paranapanema, ¿no es cierto? Después el traslado con el éxodo guaireño hacia los lugares donde después se asentó. Luego la descripción en este trabajo del portal de la sacristía y la descripción de la galería sur a la que pertenece este portal de la sacristía. Antes de abrir el PowerPoint, quiero hacer una referencia sobre los estudios iconográficos, que son realmente, es un terreno bastante complejo cuando se trata de analizar la imagen de nuestros sitios misioneros. En un trabajo anterior he logrado, o por lo menos es lo que más me ha interesado, enfocar sobre cambios metodológicos para el estudio de nuestras imágenes, y entonces hacer aportes a través de estos trabajos. Bueno, yo aspiro a que este trabajo que voy a presentar en breve con un PowerPoint, nos lleve a indagar sobre las expresiones artísticas de los guaraníes, no solamente las que vemos en los templos, sino en las que actualmente ellos desarrollan como artistas que son, y que pertenecen a los tiempos ancestrales, como es la cestería. Ese es un aporte de este trabajo. También tratar de inculcar y complementar la información siempre con otras disciplinas, como bien marcó el profesor Meder ayer, y estas sugerencias metodológicas más adecuadas sería para evitar ese trabajo sobre el trabajo de Panofsky, que viene desde lo preiconográfico, iconográfico e iconológico. Entonces adoptamos el concepto de agencialidad de Alfred Gell, que se trabaja mucho en la imagen andina. Bueno, ahora entonces les voy a comentar en breve cómo surge este trabajo, porque el doctor Sustersic, en una obra que es la biografía que él escribe sobre el hermano Brassanelli, en la página 198 hace un comentario sobre el portal de la sacristía, que hemos compartido con el doctor Sustersic. Como
un desafío para desentrañar sobre estas imágenes. Este portal lo voy a abrir ahora, voy a compartir pantalla para ver el PowerPoint. Bueno, acá nos encontramos con el portal de la sacristía antes de ser esto restaurado. Y bueno, esa pregunta que les decía, ¿inaugura este portal una galería de mariposas y de pájaros? La cita del doctor Suster dice que este portal se abre, se inicia en una especie de glóbulos hechos de hojas de acanto, como si fueran cálices, y desde allí las imágenes que surgen en los tallados, en el asperón, con una dirección ascendente de mariposas. Él habla de mariposas. Entonces, vamos a estudiar a ver si ustedes me acompañan en esto para ver cómo podemos desentrañar qué es lo que hay en este portal tan magnífico de San Ignacio. San Ignacio, bueno, ya conocemos la historia, ¿no?, de sus trayectos. En 1899 Juan Cairel comienza, digamos, a poner en valor la arquitectura de los pueblos misioneros, cuando se hablaba de aquellos pueblos viejos, que eran como lugares donde los colonos hasta extraían piezas para sus casas. Pero recién es el arquitecto Carlos Bonetto, entre 1941 y 1946, que nace la verdadera restauración de San Ignacio. Vamos a ver ahora, este portal actualmente se lo ve así. Aquí nosotros atravesamos el templo, salimos hacia la Galería Sur, y desde allí observamos el portal de la sacristía. Como ven, tienen dos columnas estriadas y los glóbulos de hojas de acanto de las que parte la decoración. Hacia arriba hay un capitel con ángeles, vamos a verlos acá, vamos a verlo ahí. Y arriba de esto, la decoración se cierra en un arco de medio punto con un frontón partido. Actualmente es esta imagen la que podemos captar desde una cámara, buscando para ver el deterioro que llevan las ruinas, que por eso tenemos que apurarnos en investigar. En una imagen anterior, del año 95, en la portada del libro Misiones Jesuíticas, aparece con más claridad este portal, esta imagen que hay arriba, donde hay una especie de peana con un jarrón, con flores, y dos colibríes libando de estas flores. Bueno, vamos a continuar. Esta Galería Sur se desplaza, protegida por una baranda, una balaustrada de piedra, sobre la que apoyaban los maderos de la techumbre que cubrían esta galería, con un tejado en los días para proteger de las inclemencias del tiempo y poder desplazarse bien. Pero acá, esta galería la vamos a encontrar que termina al final con una imagen, con imágenes en los capiteles de estas mariposas. Entonces nos planteamos el recorrido que tendríamos que hacer desde el portal hasta el final de la galería. En este sector se ubicaban las viviendas de los sacerdotes, se ubicaba también los talleres, por eso hay un patio de los padres y un patio de los talleres, y al costado de estas columnas estriadas aparecen estos dibujos, estas representaciones que pueden ser alas de mariposas o no, pero lo notable es que cada imagen tiene arriba una flor, un motivo fitomorfo, como pueden observar aquí. Y si nos ponemos a analizar la imagen, vamos a encontrar que hay unas colitas abajo de estas alas y unas cabecitas contra la flor. Estos son motivos tomados, son pájaros que están ahí libando las flores.
con arabescos que pueden ser tal vez barrocos, pero que el indígena supo imprimir desde su matriz cultural aquello que permanecía en su subconsciente, porque la matriz cultural de un pueblo no se destruye así nomás porque una matriz foránea se imponga. Aquí vemos el arranque con los bulbos, esta parte bulbosa del acanto, y enseguida, al comenzar el arranque, tenemos la imagen de la pasionaria. Si ustedes ven ahí, la primera que estoy señalando es la pasionaria. Ahora vamos a ver qué es la pasionaria. Fíjense, acá encontramos una pasionaria a punto de abrirse, y aquí la representación. O sea, representaron en tercera dimensión la flor. Bueno, yo para poder continuar con el PowerPoint, quiero no demorarme demasiado en algunos otros detalles de este trabajo, porque vamos a ver, vamos a ir directamente a una propuesta de interpretación, porque el terreno, cuando vamos a interpretar, es un terreno resbaladizo, y que tenemos que ser muy serios en cuanto a todas nuestras apreciaciones. Yo quiero mostrarles algunas imágenes más detalladas. Ya lo ven al Burucuyá, acá vemos de nuevo el Burucuyá, y siempre al costado de estas columnas estriadas van estos caminos decorados. Son caminos decorados. Fotos de mariposas misioneras para comparar. Un trabajo que también hicimos con la diseñadora que me acompaña, de superposición, como vimos recién, de mariposas. Acá vemos bien el cuerpito de los pájaros, y la columna del final, otros detalles ornamentales, y acá vamos a ver cómo representan los guaraníes actuales en la cestería a las mariposas. Esto está tomado de la tesis de la Sandrina da Silva. Fíjense qué similitudes hay con la ubicación que tienen en los caminos aquellas representaciones. En los cestos, motivos de la mariposa, en el ñandutí, en las tallas de los umbiá actuales. Estas tallas simples, pero de una síntesis formal de gran expresividad, nos muestran el mismo concepto que aparece aquí también en la iglesia de Concepción. Esto es un detalle de un relieve que está en el museo. Fíjense cómo acá tenemos los colibríes libando también. O sea, este esquema no responde a arabescos barrocos. En realidad, tal vez fueron las indicaciones de los padres de que hicieran un arabesco barroco, pero lo que existía en el guaraní internamente es muy importante, y no lo pudieron, no se pudo anular, digamos, que emergiera esta concepción de ellos, esto que conocían ellos. Además, aquí yo voy a ir hablando de lo más importante, que es esta propuesta de reflexión sobre la interpretación de estas decoraciones. Permiso. La propuesta de interpretación la voy a ir leyendo para que ustedes me acompañen. Hablamos primero reflexionemos sobre la prédica cristiana de los jesuitas, que tiene como basamento teológico el trabajo continuo sobre las imperfecciones humanas, el juicio y el castigo. Esto se aparece en muchas obras. Lo encontramos en La diferencia entre lo temporal y eterno, que hizo el de desengaños, del padre Eusebio Nierenberg, cuya traducción al guaraní la realizara el padre Antonio Serrano en 1705 en las Misiones.
y es conocida la circulación que esta obra tuvo. Después se van a dar cuenta por qué cito esta obra y todo este tema en la evangelización. Por otro lado, la influencia barroca que llegó a través del padre Braccianelli renueva la arquitectura, jerarquiza las construcciones con ornamentos que no siempre podemos identificar correctamente, como parte de un aspecto fundamental para la asimilación de contenidos religiosos y cristianos. Los lugares comunes hallados por los padres entre las creencias indígenas y dichas prédicas evangelizadoras fueron de una importancia que debemos tener en cuenta y ajustar dentro de lo posible a la dimensión simbólica de los mismos. ¿Acaso la vida no es un tránsito en busca de la perfección para el hombre guaraní? Un esfuerzo renovado en las plegarias diarias, en sus signos y en sus cantos, que en cada parcialidad, por supuesto, renuevan todos los días, incluso al amanecer, cuando reciben al sol. Ese esfuerzo para poder acceder a un lugar compartido por ambos actuantes, el paraíso cristiano o la tierra sin mal de los guaraníes. El concepto clave sobre el que tenemos que analizar es el de transformación. Como un proceso de cambio, la transformación es dinámica en referencia a un proceso a vivir. Si iluminamos nuestras aspiraciones con este concepto, iremos acercándonos a ideas más esclarecedoras. En primer lugar, planteamos lo que sucedía en el momento en que se realizó este trabajo de ornamentación. San Ignacio Mini fue refundada en un cierto número de veces y atravesó varias etapas hasta la llegada del padre José Braccianelli, que como nombraron hoy vino con el padre Sepp a las misiones. Los últimos años de su vida los transcurrió en San Ignacio Mini y Santa Ana, donde muere en 1728, asistido por sus guaraníes y contagiados de la peste de viruela. Su intensa labor, no solo como maestro de talleres, sino también de estratega militar y cirujano, lo encontramos en esta obra que cité del doctor Susters, de la biografía del padre José Braccianelli. En segundo lugar, aclarar que este trabajo sobre el portal focaliza la iconografía de una pequeña parcela de la belleza del mencionado portal, de la sacristía, y queremos enfocar el análisis en realidad sobre la actuación de los guaraníes en ello. El hermano José recorría varios pueblos donde organizaba y dirigía los talleres. El traslado de un lugar a otro implicaba dejar en buenas manos las obras iniciadas. Por lo tanto, ¿quiénes más que los guaraníes tallaban estos relieves? En San Ignacio vemos que dentro de su trabajo de innovación arquitectónica, una obra monumental y alegórica sobre la orden a la que pertenecía es los jesuitas y su fundador San Ignacio de Loyola. Desde el gran pórtico de entrada con ángeles con banderas, hallamos un ejemplo de la obra mancomunada entre guaraníes y su maestro. El doctor Sutersi nos dice, de los relieves que conservan podemos atribuir a la mano de Braccianelli con seguridad solo la cabeza de los ángeles de la fachada principal. Pueden reconocerse algunas intervenciones de su mano en la portada de la iglesia al patio del colegio. Y en tercer lugar señalamos que del mismo modo en que podemos determinar las intervenciones del padre, quienes sino los guaraníes entrenados para este oficio realizaban las ornamentaciones del resto de las puertas. Puntualizamos tal vez cuestiones obvias con la intención de detenernos en estos artistas auxiliares y anónimos. ¿Cómo acercarnos a sus talentos y habilidades, indagando solo sobre los efectos sobre ellos de la vida cotidiana en la reducción? ¿Sería suficiente? Nos preguntamos sobre la energía creadora originaria, si operaba de alguna manera sobre una matriz foránea que buscó reemplazar, rechazar y, en el mejor de los casos, resignificar sus propias creencias y hábitos. ¿Pudo esta matriz foránea anular los registros otorgados por la propia cultura de la etnia? ¿Existe en el presente algún hecho que nos auxilie y arroje algo de luz? Es muy estrecho el espacio donde nos movemos, pero sin embargo vienen a nuestro auxilio la labor de otros investigadores para iluminar nuestras dudas.
Veamos las transformaciones operadas en la vida de los guaraníes. Se modificó, entre tantas cosas, en primer lugar el espacio-tiempo material y sus rutinas, el extenso espacio del monte transitado infinitamente y la selva se redujo a una urbanización racional y ordenada. El tiempo asignado por los ciclos de la naturaleza y la presencia en los cielos de las constelaciones leídas para sus cultivos y cosechas, cambiaba por un tiempo marcado por un reloj de sol en el patio de la misión. Guillermo Welder, en su obra Religión y Poder en las Misiones de Guaraníes, cuestiona el planteamiento de este espacio presentado casi siempre como homogéneo y sin conflictos, y hace referencia a un espacio de ambigüedad. Suponemos que tal espacio fue heterogéneo y permeable y que su funcionamiento básico implicó una red de interacciones que se extendía más allá de los límites de la misión, permitiendo a los indios reducidos construir y renovar constantemente alianzas y legitimidades políticas. Para nosotros, este cuestionamiento reviste una importancia fundamental porque nos señala un contacto con espacios de memoria ligados a sus antiguas prácticas sostenidas durante todo el periodo colonial. Esto explica, a nuestro parecer, lo que evitó transformar el espacio-tiempo espiritual subyacente en la cultura de los guaraníes, atesorando su mística y su sabiduría que pervive y atraviesa los tiempos hasta el presente. La presencia de los indios actuales, quienes mantienen prácticas ancestrales, son un testimonio de lo expresado anteriormente. Esta etnia ha sido una de las pocas existentes hasta el presente, y vivieron en un grado menor los cambios de la evangelización. Por lo mismo, son indicadores de permanencia de ese mundo espiritual que asombró a muchos y que sigue conmoviendo con su sabiduría. ¿Cuánto de ella se mantuvo entre aquellos que salían de las reducciones y entraban en contacto con estos grupos para regresar y continuar las labores dentro del espacio nuevo generado? No lo podemos medir, pero del mismo modo no lo podemos negar. Ticio Escobar nos señala que hay muchas comunidades que han logrado mantener celosamente núcleos simbólicos impermeables a la presión colonial. Los rituales sobrevivientes, simplificados, abreviados, renovados y mestizados, conservan sus razones esenciales. Y en su teología guaraní, Graciela Chamorro también señala que a pesar de la militancia de los jesuitas a favor de los indígenas, los profetas guaraní enfrentaron a sus protectores y civilizadores en verdaderos duelos religiosos e incentivaron, entre otras medidas, la fuga como camino a la libertad, como forma de seguir siendo ellos mismos, de conservar su tecó. Hace referencia a fuentes documentales que testimonian estos hechos y el escaparse hacia los lugares donde aquellos fugitivos en su propia tierra se escondían entre los montes. Es con esta referencia que Chamorro siente esclarecer la razón de la sobrevivencia de los guaraníes hasta nuestros días. Acompañados de estas citas seleccionadas, pero por cierto no las únicas, podemos ensayar la interpretación de los relieves del portal de la sacristía e ir contestando las preguntas abundantes que surgieron en la medida en que profundizábamos en el tema, en este objeto de estudio. Como instante previo a exponer las posibles realidades dentro de la ornamentación, consideramos algunas actividades artísticas como la cestería. Para esto de la cestería es importante consultar la obra de Carlos Mordo, El arco y el cesto, para realizar, digamos, comparaciones con los tejidos, lo mismo la obra de Alexandrina da Silva, y entonces vamos a ir directamente, para ya no demorarnos demasiado, a la propuesta de interpretación. Los interrogantes planteados en el título y durante el recorrido de este trabajo son respondidos en la medida de lo posible en esta propuesta de interpretación. Abrimos con ellas un campo fértil, expandido a nuevas investigaciones para continuar esta caminata, esta yeguatá, no sé, Isabelino me puede corregir, donde a nuestro encuentro viene la sabiduría guaraní.
Iniciamos con la descripción del frontis en la parte superior del portal, porque es allí donde, en ese plano, ahora voy a buscar el frontis, aquí. Es de este plano donde se marca un estadio, un cielo al que las almas deben llegar al trascender las imperfecciones humanas. Liban los colibríes de las flores del mismo modo que liban de la corona de Ñamandú en la creación. Es un plano de plenitud y abundancia espiritual como la tierra a las que aspiran a acceder. Ponemos atención en el relato visual, en la base de las pilastras, las hojas de acanto. La palabra acanto viene del latín acanta, que significa espina, porque las pequeñas espinas que posee la hoja del acanto simbolizan las dificultades en la vida. Fíjense que las hojas de acanto están ubicadas en la base de las columnas. O sea, ya de entrada hablamos de las dificultades de la vida. Inicia así un camino arduo. Estos son símbolos de solicitud, es símbolo de culpa, de castigo, de tendencia a la regresión. Y allí comienza este camino arduo, marcado, como también un dispositivo de evangelización dentro de las tallas del portal. Estas hojas de acanto son de estilización guaraní barroca, a veces también asociadas están al amor y a la abundancia. Está el germen en ella de las superaciones que la vida cristiana en las misiones ofrece. Vencer las fuerzas retrógradas de la personalidad con sacrificios y dolor, en la entrega amorosa hasta de la propia vida. Entonces sí, en esta ornamentación puede brotar un jardín de promesas, un jardín donde habitan flores y pájaros. Algunos podemos identificarlos como las flores del burujuyá, que ya la vimos. Y parece este camino que se inicia, que además tiene una relación con la vida guaraní, porque el guaraní, como nos dice Melilla, se hace caminando, y este ritmo que marcan los baldosones de Asperón, que se suceden uno tras otro en estos caminos, nos recuerdan ese paso silencioso del guaraní cuando camina en el monte, en silencio, y también el golpe del tacuapú en la tierra, cuando las ceremonias golpea y golpea con un ritmo. Ese mismo ritmo se repite en estos caminos, que casualmente en forma muy planimétrica van al costado de las columnas estriadas. La dirección del recorrido de estos caminos, según la disposición de los elementos que asimilamos a las flores y a las aves, terminan justo en el encuentro con los ángeles. Sugiere un logro, algo para alcanzar, para ser alados como ellos, un recorrido del alma. Acá tenemos. Ahí tenemos los ángeles guaraníes. Es un recorrido del alma donde todos estos elementos tenemos que preguntarnos si son todos barrocos. Es probable que lo sean, pero a la manera guaraní, estas imágenes no son simples decoraciones, condensan significados subyacentes de gran densidad. Por lo mismo, no deberíamos realizar una lectura simple o superficial. Didi Huberman nos dice sobre la imagen, nos aclara que la imagen siempre habla, la imagen tiene poder y pervive en la historia. La imagen es a veces ceniza acumulada de varias hogueras. Entonces nosotros con nuestras investigaciones vamos atizando esa ceniza que está sobre las imágenes para poder profundizar en ellas. Y para esto la metodología de la agencialidad, que atiende lo material, pero trascendiendo la misma materialidad, otras dimensiones del quehacer humano, hace que podamos interpretar esto como un texto de evangelización, el portal de la sacristía.
A ver, lo que les quería contar algo más de acá. Bueno, el Museo de Concepción ya lo vimos. Esta es la reiteración de estas unidades que marcan rítmicamente los caminos alrededor de las pilastras, y las cabecitas debajo de las flores, que está en todo el recorrido, pero casualmente se inicia con la flor de la pasionaria. Es este recorrido que nos va indicando por su dirección ascendente el cielo al que se debe acceder, donde liban los colibríes de las flores en esta tierra de plenitud, está marcada por estas imágenes que van recorriendo todos los costados de las pilastras. Es un relato que es visual, es un encuentro con los ángeles, ese al final del camino puede leerse e interpretarse como un logro del alma sublimada hacia la plenitud. Grusinski nos recuerda sobre Sergei Grusinski, sobre la representación de las mariposas y de los colibríes, que son metáforas sobre los cambios, sobre la alegría, el color y al mismo tiempo la metamorfosis asociada a la transición de estados de conciencia. Desde la época del cristianismo primitivo ha simbolizado el alma en vuelo, la mariposa, como un milagro de transformación y resurrección. Es un emblema del alma y de la atracción del inconsciente hacia lo luminoso. En la Edad Media la mariposa fue asociada a la cruz. Los clérigos conferían a esta morfología una significación mística. El alma cristiana salía de la crisálida, salía del pecado, transformada en un nuevo ser y alado como los ángeles. Estas son citas que vienen a reforzar la interpretación de estas imágenes que están en los costados del portal de la sacristía de San Ignacio. Bueno, por otro lado, el que esté la pasionaria al comienzo de la decoración es la aceptación. Es como decir, aquí en el portal estamos enseñando a aceptar el sacrificio y el dolor, el trabajo, la resignación, para poder ir ascendiendo a través de este orden ritmado ya en los talleres, en la vida cotidiana, de oración, de trabajo, de esfuerzo, para ascender y sublimar nuestra alma. Por otro lado, también las representaciones de las mariposas, que se ha confundido con arabescos barrocos, a nuestro modo de ver, ¿no? Pueden ser tal vez algunos arabescos barrocos, algunos roleos, pero no son los roleos que aparecen en los capiteles realmente barrocos. Perdón, doctora. Lo que vamos a ver... Sí. Perdón, doctora, ¿Sí? disculpe, deberíamos ir redondeando por una cuestión de... Sí, yo vamos a ir... Darle espacio a las preguntas, doctora. Y sí, yo ahora les muestro cómo también en México en los códices aparecen representaciones de mariposas como también llenas de arabescos. En Nazca las mariposas humanizadas de tejidos de Paraca, para hacer comparaciones, digamos. Bueno, entonces redondeando el trabajo, no sé si fue claro, si se entendió la idea de la interpretación de esta decoración, y si es para, digamos, si es un aporte para la interpretación de estas imágenes. Bueno, sí, lo cerramos ya con esto. Espero que sea así un aporte, mi trabajo sobre el portal de San Ignacio.
aquí no podemos definir nosotros, no podemos asegurar, pero sí nos deja pensando, y esto es lo importante para seguir las investigaciones, porque se van deteriorando mucho los relieves, porque nosotros nos hacemos grandes y vienen los jóvenes atrás, y es importante saber también que estas eran dispositivos de evangelización, y que continúa este relato visual hasta el final de la galería, donde aparecen las mariposas ya en plenitud sobre los capiteles, como este alcance, digamos, como un logro, al final de la galería sur. Bueno, ya no sé si me quieren hacer preguntas, si hay algo que no quedó claro. ¿Puedo Gracias, doctora usar el Mercedes. PowerPoint? Realmente, así como cuando iniciamos tu charla, tu presentación, habíamos hablado de una palabra en guaraní, que ya también habías pronunciado otras, pero como redondeando un poco el tema de los símbolos, ¿verdad? De estas imágenes, lo que representa. Cuando hablamos del cuatiá en guaraní, hablamos de esas imágenes, de esas figuras, de esas formas, de eso que venían haciendo de hecho los guaraní, y que en una conjunción de la mística guaraní se logró traspasar hacia la religión cristiana propiamente, y que quedó plasmado de alguna manera como ese, no solo en ese camino, de ese trayecto de esa galería, sino como en el trayecto de la vida misma. Entonces tiene mucho que hablarnos, y viene a lo que dijo hace rato Jackson, ¿verdad? De la intención de descubrir también estas lecturas desde la cultura, desde los indígenas, desde esa apropiación, desde la otra vereda, como quien diría, ¿no? Porque esa interpretación es muy importante a la hora también de darle valor a todas estas cosas. Muchas gracias, Isabelino. Quería aprovechar para hacer una acotación, no sé si se puede. Sí, correcto. Bueno, bien, en cuanto a lo que refería a la cultura, que la cultura no se destruye, la cultura no se destruye fácilmente, para la cosmovisión guaraní no existe el castigo, existe el equilibrio o la falta de equilibrio, nada más ese detalle. Correcto. Doctora, sí, está perfecto. le quería aportar, no sé si decía aportar, conversar. Indudablemente, por su formación, tiene la facilidad de poder interpretar cosas que a lo mejor pasamos delante muchas veces, gente que no lo podemos entender y no nos damos cuenta. Uno lo ve como un arabesco, como un detalle, como un ornamento, y nunca se le ocurrió ni mirarlo como una mariposa, ni mirarlo como un colibrí, ni mirarlo como como una planta o como una pasionaria, como una flor, porque en realidad no lo vemos como algo estilizado, lo vemos como una talla en la piedra. O en el caso de la pintura, o cualquier obra, digamos, que tiene que ver con cosas de estas características. Indudablemente, su aporte nos hace abrir la cabeza a poder mirar que así sea de una manera estilizada, representativa, con similitudes de otras culturas, como lo que aportaba recién, o de otros elementos, como el ñandutí, como el tejido, como la artesanía, fortalecen y contribuye para que lo podamos leer de esa misma manera también el tema de la ornamentación. Y la verdad que a mí toda la vida pasé al lado y nunca se me había dado ni siquiera por mirar algo parecido. Muchísimas gracias. Sí, doctora. Bueno, no, gracias a ustedes. Yo lo que le quería explicar, que el dolor y el castigo, yo sé, no existe entre los guaraníes, pero sí el esfuerzo, esa plegaria del esfuerzo por seguir siendo ellos sobre la tierra, seguir siendo esa palabra erguida sobre la tierra, conservar su tecó y su tecópora. Eso nomás quería agregar porque por ahí no se interpretó bien.
pero eso sí fue, digamos, un elemento que hizo que se aglutinaran, digamos, las dos místicas, interpretados de otra manera, ¿no? De todos modos, doctora, cabe acotar sobre su trabajo, ¿verdad? De la insistencia. Si bien algunos autores también de la historia nos hablan del encubrimiento, nosotros podemos hoy aquí destapar de que los guaraníes de ninguna manera, y que de alguna manera también la Compañía de Jesús dejó libre esa posibilidad de que ellos relaten lo que era su mística, su historia, su religión en particular, que es la naturaleza misma. Le dejamos la palabra brevemente a Zulma, y para continuar, porque el profesor Arco ahí está a todo dar desde las 7 de la mañana esperando. Muchas gracias, Isabelino. Nada más quería acotar que sabemos que dentro de las misiones también y dentro de todos los pueblos indígenas que de alguna manera han recibido aportes desde la religiosidad de otras culturas, se encuentran sincretismos, ¿no? Y me pregunto si estos colibríes que aparecen en el capitel no tendrán algo que ver justamente con la cosmología de los guaraníes, para quienes en el mito fundacional es tan importante este ave. Una pregunta solamente, ¿no? Ya lo desarrolla justamente, yo creo también, que ¿no? Y bueno, es que justamente en la obra de Cadogan sabemos el pájaro sagrado que liba de las flores de la corona de Ñamandú, ¿no? Por eso yo creo que están los colibríes y no otro pájaro, con la abundancia de pájaros que existen en la provincia, ¿no? Y en el lugar. Exacto, creo que no es gratuita la elección de esa ave, no es al azar, digamos. Totalmente. Por eso, no es cualquier ave. Bueno, Isabelino, muchas gracias. Disculpe el tiempo. No, riquísimo. De hecho, que esto siempre los tiempos son cortos. Cuando nos encontramos, esta es la diferencia en un congreso. Podemos seguir charlando luego en el pasillo. Sí. Pero aquí hay que apuntar, hay que tener un lapicito y después continuamos, porque estas redes lo tenemos que fortalecer, evidentemente, para seguir respondiéndonos y encontrando esta riqueza que de hecho Carlos, si bien lo mira y Mercedes nos trajo a través de los relieves, hay muchas cosas también que nos pasan desapercibidos en actitudes, en maneras de ser nuestras, que hoy también, dicho sea de paso, aunque no conviene tanto ya recordar, ¿verdad? Pero dentro de esta pandemia se ha hecho notar esto, ¿verdad? De que esta creatividad nuestra, que nos une, que nos hace diferentes a todos de alguna manera, eso es parte aún de ese legado grande que bueno, está allí y que tenemos que nombrarlo. Gracias, doctora, gracias a los que intervinieron. No sé si hay algo más por allí. Gracias a todos, gracias a ustedes. Perfecto.